9 de la mañana, 26 minutos, y en esta realidad absolutamente cambiante que nos hace vivir la pandemia, la situación del teletrabajo nuevamente sobre la mesa, algo que evidentemente cada vez que tenemos que pensar en restricciones, bueno, se piensa en que la mayor cantidad de los que podamos teletrabajar para reducir el movimiento, bueno, lo hagamos. Pero hay todo un tema con respecto a cómo regular el teletrabajo. Lo vamos a hablar, este tema, con la senadora colorada Carmen Sanguinetti, a quien ya tenemos en contacto. Primero, los buenos días y la bienvenida. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Muy bien, buen día y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, realmente creo que, no sé si estamos, cuando comenzó la pandemia hace un año, ya con la idea que usted tenía, con ese proyecto de la regulación del teletrabajo. ¿En qué situación se encuentra ese proyecto al día de hoy? Bueno, ese proyecto, como bien decías, Humberto, fue presentado el 20 de abril del año pasado. Es un proyecto que tiene media sanción, o sea, tiene la sanción del Senado y está actualmente en estudio por parte de la Comisión de Asuntos Laborales de los diputados, ¿verdad? Es importante recordar o poner en perspectiva que en realidad la pandemia, cuando llegó, a diferencia de lo que sucedía en Europa, de lo que sucedía en la mayor parte de los países de la región, nos encontró sin un paraguas legal, ¿verdad? O sea, llegó la pandemia y nosotros no teníamos un paraguas que protegiera derechos y obligaciones para ambas partes de la relación laboral. Y bueno, lo que era una necesidad, digamos, prepandemia, se transformó en una urgencia en este contexto actual, y de hecho el ministro de Trabajo en reiteradas ocasiones ha dicho que, bueno, que para el Ejecutivo es realmente una prioridad. En estos días, la semana pasada, lo que presenté fue una propuesta de modificación del reglamento del Senado. Hoy en Uruguay no tenemos previsto la posibilidad para aquellos que somos legisladores de trabajar de manera virtual, ¿verdad? De vuelta, si miramos la región, los países han avanzado en esta línea, algunos de manera muy rápida. Brasil en el propio mes de marzo del 2020 ya creó los mecanismos como para poder tener incluso hasta sesiones del Pleno de forma virtual. Luego le siguió Chile en abril, luego fue Argentina en mayo. Bueno, hay varios países de la región como Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras, Panamá, y también en Europa, que han avanzado en esta línea. Nosotros lo que estamos proponiendo no es que las sesiones del Pleno se realicen de forma virtual, porque nos parece que eso tiene una complejidad bastante mayor, pero sí entendemos que es necesario que hoy tengamos, previstos las condiciones para que podamos recibir delegaciones y para que podamos trabajar en las comisiones de manera virtual. ¿Por qué? Bueno, justamente porque por lo pronto las comisiones se hacen en espacios bastante más reducidos, ¿verdad? Y cuando uno recibe delegaciones, además de los legisladores que integran las comisiones, más el personal del Palacio Legislativo, además se le suman las comisiones, son muchas personas en una misma sala. Y bueno, y hay comisiones que, por ejemplo, pidieron una reunión en el mes de diciembre, por la pandemia se les canceló, bueno, estuvo el receso parlamentario y ahora en marzo de nuevo estamos en una situación en donde se tuvieron que cancelar, como seguramente ustedes sepan, tuvimos un brote en senadores, lo cual nos llevó a todos a la virtualidad. Y realmente entendemos que esto no tiene una complejidad tan grande, es una propuesta bien sencilla que básicamente implica incorporar un artículo que refiera al lugar de la reunión. Y bueno, y nos parece que deberíamos avanzar en esta línea. Es una propuesta que se le hizo a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado y que ojalá se trate con celeridad. Senadora, también en los últimos días ha habido una segunda propuesta de proyecto que va en la misma línea también con respecto a la regulación del teletrabajo, que fue presentado por el diputado Martín Lema, que después aclaró que más allá de que él lo patrocinaba, era un proyecto realizado por la academia, en realidad, que nos gustaría saber en qué difiere con su proyecto, y también para el ser humano común, los simples mortales que no conocemos el trabajo parlamentario, ¿cómo es el tema? ¿Se elige entre uno de los dos que regulan lo mismo? ¿Es que los dos pueden seguir en carrera? ¿Cómo es ese tema?
Claro. Bueno, a ver, lo primero que es importante poner en contexto justamente para la población en general es que cuando se presenta un proyecto de ley, lo que se realiza es, bueno, se explica, digamos, las razones por las cuales se incorporaron cada uno de los artículos, las razones por las cuales no se incorporaron otros artículos, ¿verdad? Eso es al inicio, cuando uno presenta un proyecto de ley. Como les decía, fue el día 20 de abril. Durante todo el año pasado lo que hicimos fue justamente escuchar las distintas voces vinculadas con el teletrabajo, ¿no? Se escucharon en las distintas cámaras empresariales, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, se escuchó al movimiento sindical, se escuchó también a todas las voces que tenían algo para decir en relación a esto, y en función de esas distintas perspectivas fue que se le incorporaron mejoras y entendemos que el proyecto que se votó fue un proyecto mejor que el que se presentó originariamente. Como bien decías tú, Verónica, el diputado Martín Lema lo que hizo fue una iniciativa que se llamó PROMOLE, Proyecto de Mejora Legislativa, en donde convocó a la academia a presentar proyectos en distintos ámbitos, ¿verdad? Y bueno, y es una iniciativa muy, muy loable. Desde nuestra perspectiva, nuestro rol como legisladores justamente es pesar las distintas voces, ¿verdad? Y en esa tensión, porque cuando uno presenta un proyecto de ley siempre hay intereses contrapuestos y siempre hay visiones diferentes, ¿verdad? Entonces, nuestro rol como legisladores, entiendo yo, es sopesar esas distintas voces y buscar lo que entendemos es el bien común mayor, ¿verdad? No entendemos que la solución o que el camino vaya de la mano de que sea la academia la que esté realizando este trabajo, porque justamente hay temas que tienen que ver con las voces del sector productivo y con las distintas voces que están contempladas en esto. Con el proyecto específicamente que se presentó en este marco sí tenemos algunas diferencias. Una de las diferencias sustanciales, que es personalmente lo que para mí es uno de los temas más sensibles y más importantes, tiene que ver con cómo elegimos nosotros limitar la jornada. Yo siempre hago esta analogía: si uno se compra una bicicleta de 26 cambios, no la usa para la cuadra de su casa, ¿verdad? Si te compras una bicicleta de 26 cambios, la vas a usar un poquitito más lejos. Bueno, el teletrabajo y la modalidad de teletrabajo tiene dos cuestiones que son como las cuestiones intrínsecas, que son los beneficios más significativos del teletrabajo. Uno es la posibilidad de trabajar desde un lugar diferente, obviamente al ámbito físico proporcionado por el empleador, y el otro tiene que ver con la posibilidad en aquellas tareas que así lo requieran, porque obviamente si uno trabaja en un call center, por ejemplo, tiene un horario rígido, pero en aquellas tareas que así lo requieran, la posibilidad de manejarse con cierta flexibilidad los horarios de trabajo. ¿Qué implica esto? ¿El trabajo sin fin? No, por supuesto que no. Por supuesto que entendemos que esto tiene que tener una limitación. Y a diferencia de lo que nos dijeron, por ejemplo, algunas cámaras empresariales que entendían que el teletrabajo tenía que estar exceptuado de la limitación y nos teníamos que amparar en el decreto 611 del 80, ¿verdad?, que exceptúa la limitación, nosotros entendimos que ese no era el camino, pero que sí nos parecía que teníamos que usar el límite semanal y no el límite diario. De vuelta, porque nos parece el teletrabajo es no nos olvidemos, y esto no lo dije al inicio, que tiene que existir la voluntariedad por ambas partes, ¿verdad? O sea, el teletrabajo es para aquellas personas que están eligiendo teletrabajar y aquellos empleadores que quieren que sus empleados teletrabajen. O sea, el trabajador que sigue prefiriendo estar las 8 horas en el ámbito físico proporcionado por el empleador, obviamente en situación de no pandemia, lo va a poder seguir realizando. Esto es para aquella persona que elige, que prefiere esta modalidad y que prefiere también, y esto en definitiva viene muy de la mano de los pedidos, de los reclamos, cuando uno conversa, por ejemplo, con gerentes de recursos humanos de distintos ámbitos y de distintas empresas, en general tienden a decir que los jóvenes son muy partidarios de esta modalidad de mayor flexibilidad, le permita manejarse con libertad en relación a cómo distribuye esas horas. Esta modalidad también es muy beneficiosa, por ejemplo, para algunas personas en situación de discapacidad, sobre todo para aquellas que tienen restricciones a nivel motriz, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si para ti salir de tu casa te implica ponerte una sonda, subirte una silla, y eso en sí mismo lleva un par de horas, y bueno, capaz que elegís físicamente ir 1 o 2 días a la semana, pero no todos los días, ¿verdad? Entonces, es importante no perder de vista que hay determinados principios básicos, que en esto sí hay una coincidencia total por parte de todos los académicos,
que indican que, bueno, que el teletrabajo tiene que ver con la voluntariedad, la reversibilidad, o sea, porque uno puede querer teletrabajar o puede tener una visión idealizada de lo que es teletrabajar, probar esta modalidad y, bueno, darse cuenta que en realidad no es lo que quería, entonces poder dar de vuelta para atrás. Y el tercer principio básico, que también es bien importante, es el tema de la igualdad de condiciones, ¿verdad? Que no se vea uno perjudicado por estar trabajando en esta modalidad frente a aquel que está de manera presencial en las instalaciones del empleador. Perfecto, senadora. Le agradecemos muchísimo estos minutos nuevamente con nosotros aquí en Arriba Gente y que tenga un muy buen día, ¿eh? Igualmente para ustedes, gracias a ustedes por la invitación. Hemos estado dialogando de teletrabajo con la senadora colorada Carmen Sanguinetti a propósito del proyecto de ley que ya fue presentado, como lo dijo ella misma, en el mes de abril del año pasado.